Collado, buenos días. Buenos días. Pues por aquí estamos otra vez. Oye, Vaya, ¿quién lo iba a pensar, Que tan pronto. De vez en cuando surge esta y la ocasión. ya Y ahí estamos, estamos. ya estamos, claro, en la etapa final de las ligas y se juega más a menudo. Sí, 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 hay que Hay, estar siempre hay muchos que no dispuestos. aguantan la temporada. Saltar, Y, saltar al campo en cuanto te llamen. Pues bueno, sí, hacer lo que se pueda. a ver, Antonio, tenemos que hablar de muchas cosas, pero vamos a empezar por la que quizás sea más importante, y es que este jueves que viene presentas uno de tus nuevos libros o tu nuevo libro y que además tiene un título interesante para mí. Se va a titular Papá, ¿tú crees que somos clase media? Entre interrogaciones. Sí, porque es una gran pregunta. Es una gran pregunta. ¿Por qué Una eso? pregunta y la respuesta, pues, no está tan fácil. Bueno, corrigiéndote, no me gusta corregir, pero es Por- hoy mismo, hoy jueves. hoy, jueves. Hoy no, mañana, ¿no? Hoy. Vamos a ver, Vamos a exactamente, ver. el jueves, sí. Es el El jueves jueves. 28. Es que Jueves- tengo aquí el cartel jueves delante. 28, ¿no? Vale, No nos el liemos. próximo jueves. Entonces lo has dicho bien, no te tengo que corregir. Bien, da Pues igual. El sí, jueves, el jueves jueves 28. 28 a las 7:30 de la tarde en el Ateneo Libertario del Margen, en la calle Palma número 3, que como Vale. sabes está celebrando 39 aniversario. Bueno, 39. pues es una pregunta que yo creo que merece la pena hacérsela, ¿no? Hay mucha gente, sobre todo, bueno, siempre le echamos la culpa a la gente joven, pero también hay muchos mayores que no saben dónde están ni quiénes son, ¿no? Entonces tienen dudas de si son clase media, ¿no? Porque, claro, en la tele hablan de una clase media que podemos ser cualquiera, según ellos, ¿no? Y yo creo que hay unas condiciones que se tienen que dar para que uno pueda considerarse realmente si es clase media, ¿no? Entonces la pregunta viene relacionada, o a mí me ha inspirado mis recuerdos de la infancia ya lejana, que yo una vez me atreví, entre juego y juego, a preguntar a mi madre si éramos pobres, que viene a ser una pregunta muy parecida. Yo todavía no estaba metido en lo de la lucha de clases, entonces para mí había pobres y ricos, Sí, no había proletarios y burguesía, ¿no? sí. Pero bueno, y claro, mi madre me lo aclaró enseguida, que evidentemente sí que éramos pobres, pero además como ratas, ¿no? Pero vamos, que eso tampoco era malo, sino que si tenías cariño y para seguir adelante podías vivir con bastante dignidad, ¿no? Sí. Y bueno, pues he visto que 50 o 60 años después esta misma pregunta se la debe estar haciendo mucha gente, ¿no? De hecho, cuando yo trabajaba, también hace ya tiempo, pero no tanto como la pregunta esta de si éramos pobres, también tuve bastantes pues, conversaciones o charlas con compañeros que también decían, nosotros la clase media, digo, vamos, nosotros la clase media, que nos hemos levantado a las 4 para ir a trabajar y solo tenemos Sí, la nómina, que no sí. es que sea mala del todo, las hay peores que las de la Ford, por ejemplo, pero eso no nos convierte en clase media. Clase media tiene que tener, pues eso, unas rentas, unas propiedades, tener unos atributos que le permiten situarse ahí. En una clase con posibilidades. El ser trabajador, aunque tengas una nómina, ya has conseguido un coche, tienes un piso con una hipoteca bastante gravosa, ¿no? Sí. Y eso no te convierte en clase media, porque eso lo puedes perder, como estamos viendo, por desgracia, que le ocurre a mucha gente ahora, pues por un accidente, por un despido, por una cosa que te pasa en la vida y dejas de tener lo poquito que tenías y estás en la indigencia absoluta, ¿no? Entonces no somos clase media ni podemos presumir. Bueno, pues entonces el libro este, por eso tiene ese título, y yo no sé si merecía la pena, pero bueno, yo creo que a alguien le puede ayudar, ¿no? A aclararse un poco. De todas formas, son 110 páginas, con lo cual, pues no voy a castigar mucho a la gente, aunque no le guste, lo va a superar sin grandes traumas en un ratito y ya está. Hace el número 35 de los que hemos publicado en las ediciones de Al Margen. En esta ocasión y en alguna más que ya hemos iniciado, es en colaboración con Osadía Ediciones, una editorial con la que ahora estamos colaborando y nos echa una mano y además nos lo imprime. Y bueno, pues el libro, como digo, son 112 páginas, eso se lee en 2 sentadas, ¿no?
Y sobre todo si coges el tren, ahora que tiene tantas averías, en un viaje te lo lees. Te da tiempo a Tiene leerlo. una introducción donde explico pues un poco esas historias que me han hecho a mí reflexionar sobre por qué hay que aclarar a la gente a qué clase social pertenece, ¿no? Y, y luego, pues, un poco ya va abriendo el texto general, ¿no? Con 18 capítulos en los que voy explicando pues un poco de cómo se va formando la conciencia de clase trabajadora y la evolución de ese concepto, ¿no? Empezamos pues explicando el origen de la humanidad, cuando no había ni explotados ni explotadores, no había dinero, no había capital, evidentemente no se podía haber ricos porque nadie iba a matar 8 ciervos y solo podía comerse uno, ¿no? Cuando se inventa el dinero y la propiedad privada, pues ya van surgiendo ricos y otros van siendo más pobres, ¿no? A partir de ahí se van formando las clases, ¿no? Luego, pues va evolucionando, se llega a la Edad Media, el tema de los vasallos y los señores y todas estas cosas, y ya cuando viene la Revolución Industrial, como ves, voy muy, muy deprisa, evidentemente, porque eso son muchos siglos los que transcurren de miserias y de explotación, años de esclavitud, de no tener derechos, los pobres a nada, ni siquiera a la propia vida, existía el derecho de pernada incluso, ¿no? Y la vida te la podía quitar el señor cuando quería, o el rey, o quien fuera el que estaba por encima. Bueno, pero con la revolución industrial se va creando una gran necesidad de mano de obra, la gente vive junta, hay grandes fábricas con plantillas enormes y eso hace que la gente entre en contacto, que hable y al ver la miseria de su situación, pues que tomen conciencia y se organicen, de que se crea mucha riqueza y todos los beneficios se los lleva el amo, ¿no? Y a partir de ahí pues surgen asociaciones obreras muy reprimidas, muy perseguidas en los primeros tiempos, pero se va consolidando. A partir de ahí pues nacen sindicatos y nacen agrupaciones y poco a poco se van coordinando hasta formar pues sindicatos ya más potentes. Todos ellos consiguen reunirse y crear la Asociación Internacional del Trabajo, la AIT, la primera internacional, Mm. y eso lanza mucho la lucha de los trabajadores, se consiguen bastantes mejoras en cuanto a reducción de jornada, se trabajaba 12 o 14 horas, pues al final se consiguen 8, que como todo el mundo sabe, y si no lo sabe lo recordamos, pues fue a partir de la huelga de la canadiense en 1918 aquí en España. Y otras muchas mejoras. Se va acabando con el trabajo infantil, con la explotación salvaje, se consigue que las instalaciones sean mucho más higiénicas, que haya pues protección frente a los accidentes y las enfermedades profesionales, en fin, todo eso se va conquistando. Pasamos más adelante en otra fase, que ya es la globalización, donde ya las empresas se van deslocalizando en busca de la mano de obra más barata, porque el hecho de que los trabajadores hubieran conseguido tener mejores condiciones y mejores sueldos, pues a los empresarios ya les parecía que no ganaban todo lo que tenían que obtener de beneficios. Entonces abren los mercados y las fronteras para poder irse a países pues donde por desgracia las condiciones de los trabajadores son mucho peores y los salarios son muy bajos. Y eso es la globalización que ha durado pues hasta ahora mismo, ¿no? Eh, para que esto haya sido posible de los cambios, pues hubo una gran batalla de los estados y el capitalismo contra los sindicatos, ¿no? Para desprestigiarlos y destruirlos, ¿no? Estuvo encabezada esa campaña por Margaret Thatcher y por Reagan, ¿no? Que fue una batalla frontal contra los sindicatos, en el caso de Inglaterra contra los mineros y en Sí. el caso de Estados Unidos contra controladores aéreos y algunas otras empresas del transporte. Ahí se perdió esa lucha, no sabemos las razones, porque mira que tenían fuerza estos sindicatos, pero al final se impuso los despidos y se acabó con la fuerza de los sindicatos. A partir de ahí, pues la gente ha perdido un poco la conciencia de clase, las ganas de luchar, nos hemos integrado bastante, ¿no? El pensamiento que hemos asumido es el del propio sistema, ¿no? La competitividad, el consumo, el no querer considerarnos obreros, porque casi nos da un poco de vergüenza, ¿no? Por eso queremos ser clase media, porque no asumimos que somos la clase explotada. Y en ese sentido, pues hemos acabado como estamos, ¿no?
y ha quedado la idea del tema de los sindicatos como una cosa del pasado, como algo que ya no sirve, y ahora somos todos pues clase media, emprendedores, gente que se crea a sí misma, que de la nada hace una empresa, y que además eso está muy bien visto, el enriquecerse, incluso hacer trampas, el estafar, todo eso. Si el único objetivo es hacerte rico y lo consigues, hace que te admire todo el mundo, ¿no? Algo que no ocurría cuando había conciencia de ser trabajador y de pertenecer a la clase obrera, ¿no? Entonces, el tema de las clases pues ha cambiado a lo largo de la historia y de las culturas, ¿no? En la India, por ejemplo, son 4 castas que existen también de hace tiempos inmemoriales, ¿no? Pero nosotros nos centramos siempre en nuestra Europa occidental y aquí, pues, la idea más clara y que más se ha usado es la que dio el marxismo, ¿no? Donde tú eras clase obrera simplemente por el lugar que ocupabas el proceso de producción. Daba igual que tú tuvieras conciencia o no. Tú eras depositario de unos valores y de un proyecto revolucionario y eso se iba a conseguir, ¿no? Como los obreros pues no estaban todos concienciados, entonces había una vanguardia, era el Partido Obrero, que era el que iba a tomar el poder y a aplicar la dictadura del proletariado en tu nombre. Eso no era así exactamente, y ya lo hemos visto en lo que ha acabado, pero las otras versiones tampoco son más exactas, ¿no? Por ejemplo, pues yo aquí en el libro también saco la definición que da un organismo más conservador, la OCDE, que dice que clase media sería pues el que gana entre el 75% y el 200% del salario medio. Entonces, tomando nuestro país el año pasado el salario, pues yo he calculado que eso puede ser entre 1.500 euros y 3.000. Me parece que tampoco es muy ajustado a la realidad, porque claro, No, 3.000 podría pensarse que ya pintas algo, ¿no? Pero con 1.500 euros, tal y como están los precios del alquiler y de la comida y todo esto, no te da para tanto, ¿no? Entonces, tampoco es muy correcta esta definición y por tanto, pues te queda la duda de si eres clase media de la pobre o clase media de verdad. Y yo creo que con otras definiciones que hay, pues clase media es para determinadas profesiones liberales, gente que tiene pequeños negocios, que tiene rentas, que tiene tierras, que cobra alquileres. Esta gente podría ser clase media, pero simplemente por tener una nómina, aunque sea decente, no te convierte en clase media, sino que yo creo que eres clase trabajadora. Y al final, ante la duda, pues yo lo que apuesto es, porque seas o no seas clase media, tu sitio tiene que estar con los que están luchando por cambiar el mundo, ¿no? Por una sociedad más justa y más igualitaria. Porque de hecho nuestros idealistas y nuestros profetas eran de clase media o clase alta. Tanto Marx como Bakunin, como un montón de filósofos y de escritores tenían que ser de clase alta porque eran los únicos que tenían acceso a la cultura, tenían libros y podían ir a las universidades o a los colegios, ¿no? Los pobres no tenían acceso a la educación, por tanto era muy difícil que leyeran pues todo lo que estaba escrito y las aportaciones de otros filósofos, ¿no? Entonces, lo que cuenta es tu conciencia y más que tu posición económica. Es decir, el que seas pobre no te convierte en revolucionario automáticamente y el que seas con por golpes de la vida, por suerte, pues que haya nacido una familia con algo más de dinero o que tengas una profesión que te permite vivir decentemente, tampoco te convierte en un fascista o en un explotador. Yo creo que es más importante la posición personal y el compromiso con las luchas por cambiar el mundo. Pero eso no quita la importancia que como clase trabajadora tenemos, pues porque somos la mayoría, somos la gran mayoría. Y además eso se transmite. El 92% de la gente que es de clase alta acaba siendo rico o más rico todavía. Y el 90 y tantos% de los pobres, sus hijos y sus nietos acaban siendo trabajadores con un poquito más de recursos, pero no ascienden en la escala social. Es decir, que ya pertenecemos por nuestros orígenes a una clase o a otra y nuestra intención y nuestro compromiso tiene que ser cambiar eso, hacer que seamos todos más igualitarios y que tengamos más bienes y más servicios y más libertades sobre todo. Por tanto, seas clase media o seas clase trabajadora, tu punto, tu puesto tiene que estar al lado de los que luchan, ¿no? Aquí y fuera, el internacionalismo, en fin. Todo esto es lo que se va explicando en el libro y al final pues se dan
algunas pistas de por dónde podía ir la lucha en estos tiempos en que ya la cuestión de las clases, o por lo menos la fuerza que tenía en otras épocas, no existe, aunque la explotación no ha dejado de estar ahí y incluso se está incrementando con los métodos estos más modernos que hay de integración y de sacarte rendimiento, incluso cuando estás durmiendo, cuando estás de vacaciones, porque cuando compras y cuando piensas también estás trabajando para ellos. Y esa es un poco la intención del libro, que no sé si se habrá conseguido, y que el próximo jueves, pasado mañana, pues lo explicaremos con un poquito más de detalle y más tiempo. Por si lo oye alguien fuera de la primera emisión, recordamos que es el jueves 28 a las 7:30 de la tarde o a las 7 de la tarde. 27, creo que he dicho 28 antes, pues es 27, estamos a mañana, ¿no? Bueno, Tengo aquí el calendario. si cogemos el calendario, Es lo mejor. Es el jueves 27, ¿no? 27, Sí, jueves, de marzo, 19:30, calle Palma número 3, Barrio del jue- Carmen. jueves Sí, 27, que nadie se equivoque, porque aquí somos muy aficionados a liarnos con los días en Al Margen. Bien, esa será la presentación oficial, pero me imagino que lo contarás también en más sitios. Eh, el libro, después, ¿dónde estará? Es decir, ¿cómo es la distribución? Que es algo que siempre se pregunta. Es decir, sí, ahora hay sí, gente porque que puede gustarle lo que has contado y decir, hombre, Antonio, otro libro tal. Eh, ya con lo pesado que es, ¿no? Pero que no me quede sin ninguno de ellos. Bueno, es difícil porque escribir y publicar, pues a trancas y barrancas lo puedes hacer, ¿no? Otra cosa es la calidad que tenga, eso ya acepto las críticas. Pero la distribución es lo que más falla, ¿no? Porque claro, las grandes librerías no venden estas cosas ni se preocupan, ¿no? Y entonces, pues tiene que ser por redes alternativas y por distribuidoras y tal. Entonces, de momento está en la distri de CGT, también en el local de CGT, el local del Ateneo, pues lo pondremos también ahí en Radio Clara y en algún sitio más que quiera colaborar y que quiera echar una mano. Pero bueno, en la distri de CGT paisvalencia.org, ahí ya está. bueno, la distri permite comprarlo Desde incluso cualquier punto del mundo, está claro. desde cualquier punto del mundo. Ya se sabe que es por lo que se cuenta aquí en Radio Clara, es una venta a través de las redes sociales, se compra, se paga y te lo envían. Entonces es una buena distribución para empezar. Eh, Bien, no, lo has contado casi todo. A mí me queda entonces eso de clase obrera ya ni nada, porque lo has contado mezclado con la clase media. Es decir, lo que antes era clase obrera, hombre, que alguien se considere clase media con 1.500 euros de sueldo, pues será clase media pobre. Vamos a tener que hacer escalones también en la clase media. Clase media. Claro, va a haber que hacer muchas clases media, media, media baja, media alta, porque si no, no tiene sentido. Es decir, Claro. si ganas 2.000 euros, incluso, que no lo gana mucha gente, Sí, eso no te convierte en clase media porque tienes que tener pues una casa, un montón de gastos y no te permite grandes lujos, ¿no? Entonces, ¿qué clase media va a ser? Pero claro, como hay una clase mucho más baja, porque hay gente que ya no tiene nada, pues claro, sí. siempre estarás en una cosa intermedia, pero eso no es ser clase media. Pero es que muchos políticos siempre hablan de la clase media y en las redes sociales y tal. Nosotros trabajamos para las clases medias y media trabajadora, que yo no sé si es que es media o medio trabajadora, y Eso lo han entonces confunden inventado, mucho. últimamente han inventado lo de clase media trabajadora. A la gente le da vergüenza que le digan que es Claro, entonces se dice en clase media, parece que ya lo está situando en otro estatus, ¿no? Más claro. elevado. Mm, Ser obrero, bueno, eso ya nadie lo acepta, aunque trabaje en una obra. sí, Y ser trabajador, pues también pues es como un fracaso en tu vida, ¿no? En tu carrera. Y bueno, pues hay que trabajar, evidentemente, y además que con toda dignidad, ¿no? Lo que importa es el valor de la persona y su conciencia, y no tiene nada que ver con el dinero. mm. ¿Qué te iba más a preguntar? ¿Qué número hace este libro de los que tú has publicado? ¿No? Antes me has contado los que ha publicado Al Margen y tal, pero tú ya has escrito ya bastantes cosas, ¿eh? Sí, hombre, lo que pasa es que eh, mm,
Guerra y Paz o cualquiera de estos libros de los compañeros rusos, en un solo libro tienen más páginas de las que tengo yo en los 9. Este sería el 9º. Pues no es poco. Sí, bueno, hice 2 o 3 de artículos al principio, luego un par también, incluso con otras editoriales, no solamente con Al Margen, contando la historia de la FOR y de las luchas sindicales en este país en los últimos 40 años. Luego hice otro también sobre otra duda que yo veía mucho en la gente, que era lo de la hora de votar, era votar o decidir, Sí. las diferencias que hay entre una cosa y otra. Y también, pues un tema como lo de intentar orientar un poco a la gente más joven que se acerca al anarquismo por primera vez, que es el anterior, el número 8, que era el anarquismo paso a paso, que se Ese, ha tenido una distribución que no ha estado mal del todo, la verdad. He quedado bastante satisfecho. ¿Satisfecho qué significa? Que se han vendido muchos ejemplares, que has Hombre, tenido... muchos en nuestros ambientes, ¿no? Tuve que hacer unos 50 más luego, después de haber hecho 200 o por ahí, o 250. Es decir, bueno, se ha distribuido y ha llegado a bastantes sitios. Ha colaborado 2 o 3 distribuidoras más, aparte de la de CGT, es decir, ha llegado a más sitios. Quizá por el tema o por el título, o no sé. La gente es que los libros no se sabe por qué unos tienen mejor acogida que otros. Porque claro, de momento la gente no los ha leído, ¿no? Pero igual el tema pues interesa más. Vale, este título también es bonito y es interesante. Por Sí, lo eso que... me han dicho, eso me han dicho. Igual hemos acertado en el título. Ya ves que tengas que centrarte en el título, lo importante es el contenido, pero claro, el contenido no se ve a primer golpe de vista, ¿no? Vale. Y luego Eh, también hemos puesto una foto muy bonita, así de los años 60, que es una familia cuando ya empieza a ir a la playa con los 600, con las abuelas, los niños, la nevera y todo eso, que sea un poco el salto ese de cuando dejamos de ser obreros, proletarios, piojosos y ya pasas a tener algo, ¿no? A ser poseedor de algo. Que fue muy engañoso ese salto, claro, porque seguía siendo pobre. ujú. De todas maneras, veo que también has escrito sobre lo que sabes o has vivido o vives. Es decir, que te basas en tu propia experiencia vital, podríamos decir. Es decir, que... Sí, claro, hombre, yo parto también de cosas que conozco, ¿no? En otro caso tengo que recurrir a buscarlo en otros libros o en las redes o donde pueda o preguntar a otra gente, pero normalmente yo cuento cosas que he vivido o que he estado implicado en esos procesos, ¿no? Y un poco las dudas que yo he tenido, pues que igual, dada ya mi edad bastante prolongada, pues para que otra gente no tenga que pasar por esas dudas, ¿no? Y poder aportar las enseñanzas que he ido adquiriendo a base de golpes y a base de desengaños, ¿no? Y sobre todo analizando lo que está pasando en el mundo, ¿no? De cómo cambian las cosas y cómo nos quieren vender una moto que no funciona. Bueno, pues como me temo que del libro aún se hablará más veces aquí en Radio Clara, de momento tenemos que decir, aparte de que lo presentes el día jueves 27, pero no equivocarme, Por eso eh, yo me callo, porque el que se equivoca solo soy yo. ¿qué te iba a decir? Ya está disponible, ya se puede comprar, ya se puede adquirir, ya está por ahí. Sí, yo supongo que incluso habrá gente que ya lo ha adquirido, ¿no? Porque hay algunos que en cuanto sale van a ir a buscarlo, ¿no? Allí en la CGT, en la Avenida de Cid, en Valencia, claro, 154, ya lo tenemos una semana o dos y yo imagino que ya habrá pasado alguien. Y la propia la Distri de CGT, también lo ha puesto ya en su catálogo de obras disponibles, ¿no? Y luego pues ya lo estamos contando aquí y hemos hecho algún cartel allí en el Ateneo para la presentación del día 27 de marzo, y el cartel está circulando por ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, por lo menos ya se habrá creado un poco de ambiente de crear interés o inquietud, no sé, o curiosidad, ¿no? Más que nada, y alguien habrá hecho ya el ánimo de hacerse con él. Muy bien. Por otro lado, también Osadía Ediciones también se quedó con una parte de la tirada y también los estará distribuyendo a través de su página web, que también ellos distribuyen. Muy bien, ¿cuánto vale el libro?
Bueno, vale, no lo sé lo que vale, pero lo vamos a vender a 15 euros. El valor cada uno le dará el que tenga. En fin, son tiempos difíciles, ha subido muchísimo todos los materiales y bueno, tienes que dejar un margen y tal, y a 15 euros yo creo que es una cosa que bueno, puede parecer caro, pero es cualquier cosa te puede valer ya eso. Iba a decir una comida, pero un bocadillo y 2 cervezas ya te puede costar eso más. Es decir, habrá quien lo considere caro y habrá gente que le parecerá normal, pero tienes que tirar por el camino del medio, entonces pues no le ha parecido lo más aceptable. Ahora ya por menos de 15 euros no, casi no se puede sacar un libro. Y también hay que tener en cuenta que son tiradas pequeñas. No estamos hablando de Planeta o de estos que hacen cientos de miles de ejemplares, que cuanto más cantidad, pues más barato sale, lógicamente. El libro, papá, ¿tú crees que es clase media? El hecho de poder editar, como tú has dicho, pequeñas cantidades comparadas con otras, no sé cuántas son la primera tirada, pero que después puedas hacer 50 más, eso es ahora más fácil que antes. Es decir, oye, hazme 50 más porque me he quedado corto, o hazme otros 50 otra vez. ¿Eso es fácil? Sí, sí, se puede ir haciendo de 50 a 50 o de 100 en 100, es decir, pero que no hace falta que hagas tiradas de 500 o de 1000 como pasaba antes, que Sí. no te hacías de más porque luego ya sabías que otra tirada suponía otra vez otro gasto enorme, ¿no? Ahora no, ahora tú puedes ir poco a poco y vas añadiendo a medida que te hacen falta. Se ha mejorado mucho por los métodos, sistemas que hay ahora de impresión, que son mucho más rápidos, más económicos y permite hacer, pues eso, puedes hacerte un libro para tener tú el capricho de tener un libro, ¿eh? Mm. ¿Y tú a quién se lo recomendarías? Es decir, a todo el mundo que nos esté oyendo, a algún tipo de personas en particular, a los más viejos, a los más jóvenes. Tú has dicho algo al principio, sobre todo los jóvenes que a lo mejor no conocen o no saben todo eso de las clases sociales. ¿Quién tiene que leer, debería leer el libro? Hombre, vamos. Hombre, yo creo que se está escuchando Radio Clara, a todos los oyentes le puede interesar, ¿no? Yo creo que saber estas cosas no ocupa mucho espacio en nuestro cerebro, nos puede permitir seguir con otras vivencias, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que hay un sector importantísimo. Ya sé que hay muchos jóvenes que están luchando y que nos están dando enseñanzas a nosotros los mayores, pues por el tema de la vivienda, incluso en otros sectores de producción que antes no había habido luchas, ahora las está viendo. Sé que hay mucha gente joven concienciada, pero en líneas generales hay mucha gente, no por falta de interés, sino porque ha llegado un momento en que estas cosas ya no se viven en el trabajo. Cuando nosotros, la gente de nuestra edad, llegábamos a la fábrica o al hospital o a la oficina o donde trabajaba cada uno, ya había allí gente que te iba enseñando lo que había que hacer y te explicaba las cosas. Ahora no. Ahora la gente entra y no tiene experiencia ninguna y los que hay allí tampoco hay ningún proceso de organización ni esa ilusión que yo veía al principio cuando entré a trabajar y se estaban montando, bueno, pues las coordinadoras y los sindicatos y había una inquietud política muy importante. Eso te daba lecciones y te encauzaba tu vida. Ahora eso la gente que entra a trabajar no lo encuentra porque ya gente de esa mayor, pues ya cada vez queda menos. Y encima la actividad sindical y de lucha está bajo mínimos. Entonces es muy difícil que si tú no recurres a libros y a buscar en la historia y a hablar con gente que ha vivido esas épocas, pues no vas a encontrar esas referencias. Y no es culpa tuya. Yo no digo que los jóvenes estén desinteresados ni cosas así, pero que es bastante más complicado que en el sitio donde te ha tocado por suerte o por desgracia, ir a trabajar, encuentras alguna referencia, alguna persona metida en estas cosas que te pueda encauzar tus inquietudes. Y luego hay mucho miedo y ahora se trabaja de otra manera, unos ritmos mucho más elevados, casi no puedes hablar con los compañeros, se ha suprimido la hora del bocadillo en muchos sitios, es decir, había otras actividades que te permitían el contacto con los compañeros y compañeras. Ahora todo eso desaparece y es muy difícil que se cree conciencia. Entonces vienen muy bien los libros, las charlas,
los encuentros, los programas de radio, toda esta información alternativa que te puede llegar por otras fuentes. Y yo creo que en ese sentido, pues hay personas mayores que seguramente ya todo esto lo vivieron, le puede servir de recordatorio o para regalárselo a sus hijos o a sus nietos, pero sobre todo gente joven le puede venir mucho mejor. Oye, ¿alguno de tus colegas, compañeros, compañeras, pues de al margen o que ya hayan leído ya el libro, amigos y tal, te han dicho algo? ¿Te han dicho, oye, lo he leído y bueno, siempre Hombre, lo que pasa es que siempre te queda la duda de este me lo dirá porque es me amigo lo dicen porque es amigo o me lo dicen porque de verdad le ha gustado. Sí, alguna cosa ha habido. Yo antes de publicarlo ya se lo paso a alguna gente en concreto, a una compañera que luego es la que lo maqueta y la que te anima a hacerlo, ¿no? Y bueno, alguno más también ya lo ha visto. De momento no he tenido muchas críticas negativas, ¿no? Pero bueno, también las espero eso te iba a y las preguntar. aceptaré, evidentemente. Ujú. Entonces la crítica ha sido hasta ahora Son pocas, pero son buenas. son- buena aceptación por la crítica. Bueno, pues lo vamos a Así dejar ahí. podemos resumirlo así, en un plan interesado, decir que las críticas son excepcionales hasta ahora. Hay muy pocas, entonces, pero claro, también podía ser pocas y malas. Bueno, pues eso es importante. No, lo digo porque en los ambientes en los que te mueves o se mueve la gente del Ateneo y los alrededores, y me imagino de quién estás hablando, eh, que te lo maqueta o que o lo hace, pues saben del tema. Y si Sí, 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 porque claro, ya eh, solamente en esta colección nuestra llevamos 30 y tantos títulos, pero en colaboración con otros ateneos y con gente que ha querido autoeditarse y tal, ya son muchos libros los que han pasado por nuestras manos y por nuestros ordenadores, ¿no? Iba a decir máquinas de escribir, pero aquello ya pasó a la historia, ¿no? Y se han preparado muchos libros, entonces, pues una cierta experiencia ya se tiene. Entonces, que esta gente te anime o te diga que sí, que merece la pena, pues te da un poco de tranquilidad, ¿no? Luego siempre habrá personas que por lo que sea, pues tienen otros criterios o de verdad entienden más y dirán que no les gusta o que para esto ya estaba publicado hace 3 siglos, ¿no? Seguramente. Pues bien, no lo sé. Quizá escribimos demasiado, ¿no? Pero bueno, la intención ha sido la de ayudar a quien pues necesite un poco de orientación y lo quiera encontrar en un lenguaje pues más asequible, sencillo y que no le va a hacer perder mucho tiempo. Y ahí hay un compendio de muchas cosas que a lo mejor hay muchos libros muy buenos, de grandes textos, pero claro, te lleva mucho más tiempo y necesitas más dedicación, ¿no? Esto es un libro ágil y sencillo que a cualquiera le puede ayudar, espero yo. muy bien. Pues ahí lo dejamos. El título lo recordamos entre interrogaciones. Papá, ¿tú crees que somos clase media? Pues lo podéis encontrar ya, por ejemplo, en la Distri, en Almargen, en algunos sitios más y ya los iremos diciendo porque seguro que a través de Radio Clara, por lo menos de vez en cuando, lo vamos a ir contando. Y en los sitios que lo puedas ir presentando también, me Sí, imagino. por supuesto, si alguien quiere algún ateneo o algún colectivo o algo, lo hablamos y sin ningún problema. Se puede hacer otra charla y otra presentación. Ahora, como estoy jubilado, puedo ir a cualquier día de la semana. Vale. Muy bien, pues vamos a poner aquí un poco de música para separar. Seguimos en Radio Clara, es lo que hay. Estamos hablando con Antonio Pérez Collado, que además lo conoceréis de artículos que hayáis visto publicados en otros tiempos. Hemos hablado de un libro hace un rato, pero quizás hayáis leído sus artículos más breves en revistas, incluso en periódicos como me acuerdo de cuando publicabas en el diario Levante o ahora también de vez en cuando en El Salto se puede leer algo tuyo, etcétera. Pero ya no vamos a seguir hablando del Antonio No, escrito. no, no hablemos de mí que me estoy poniendo rojo. No, no vamos a seguir hablando de eso, sino tú me cuentas otras cosas que también podíamos hablar para estos quizás 15 minutos más o menos que nos quedan. No te emociones, por lo tanto, con alargar
en muchos los temas. Me mandas uno que está de actualidad y que a ver qué piensas. Tú que eres una persona que vienes también en tus años jóvenes del mundo, yo le llamo mundo rural, no sé si es correcto para ti, eh, hermano lobo, y te refieres a la caza. Sabemos que esto... Sí, sí, te he Sí, puesto un paréntesis para que no lo hayas confundido con la revista sí, aquella de nuestra época, Hermano Lobo, que también nos dio grandes satisfacciones, ¿no? Nos sí, reímos mucho con el Hermano Lobo. Pues esto lo he sacado como, bueno, tú mismo lo has entendido, por el tema de la caza, ¿no? De sí, cómo ahora hemos sabido que después de 4 años pues se ha vuelto a permitir o se va a permitir ya cazar lobos al norte del río Duero, ¿no? mm, El Congreso ha hecho ese cambio, lo ha aceptado y ha sido con los votos de toda la derecha, PP, Vox, Junts y PNV. Ahí sí que cuando hay que tocar estos temas la derecha siempre se pone de acuerdo, ¿no? Se ha levantado la prohibición. Y luego, por otro lado, también justamente en estas mismas fechas se ha sabido también que se va a permitir, en este caso es en Extremadura, no sé si habrá otra comunidad que también se pueda hacer, cazar la tórtola europea que llevaba desde 2021, o sea, también 4 o 5 años, que no se cazaba por su escasez, ¿no? Ahora, desde el 1 de abril se va a poder volver a cazar en Extremadura. Han puesto un límite, se pueden cazar 8.847 exactamente. Los cotos que vayan a ofrecer esta caza tienen que apuntarse a una lista que hay, es decir, vienen un poco a decirnos que no nos preocupemos, que está todo muy controlado y que si se va a cazar es porque se ha mejorado la población y ahora ya no está en peligro. Pero bueno, yo creo que es todo tan flexible y tan frágil que están prácticamente todas las especies en peligro, ¿no? Pero claro, el lobby este de la caza tiene un poder extraordinario, ¿no? Se mueve mucho dinero en las cacerías, en los cotos, pues en la ropa y toda la parafernalia que lleva el mundo de la caza, porque hay gente que tiene mucho dinero y se va de cacerías y quiere llevar buenas escopetas y buenos materiales. Y todo eso, también el turismo, los hoteles y tal, les viene muy bien esto de la caza, ¿no? La cantidad de gente que se mueve para matar animales, ¿no? Y claro, es difícil luchar contra eso, pero yo creo que tenemos que tener en cuenta que están desapareciendo muchísimas especies, ¿no? Y que están en peligro otras. Tenemos, pues, aparte del lobo, que el argumento o la excusa es que está atacando ya a rebaños y ha matado no sé cuántas ovejas. Siempre todo eso se exagera sí, 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 y se resalta mucho, ¿no? Sin embargo, hay sitios que se han puesto pues indemnizaciones para la gente que tiene alguna pérdida de algún animal que de sus rebaños que lo cazan los lobos, pero hay que tener también en cuenta que si los lobos bajan a las ciudades o a los pueblos y atacan a rebaños y tal es porque seguramente la presión urbanística y el tipo de vida que estamos llevando hace que haya menos caza propia de la que ellos se han alimentado tradicionalmente. Es decir, que la naturaleza tenía un equilibrio y unos animales pues se comían a otros y mantenían un poco los límites de la población. Ahora hay unos que están creciendo mucho y otros que desaparecen, pero es por la intervención del ser humano, de su industria y su urbanismo y sus cosas. Entonces todo eso no puede dar pie a que no nos importe que desaparezcan las especies. Nos han dicho también en estos días que han muerto en 25 años 7 millones de gorriones, 7 millones de gorriones, el 20% de la población. sí, Claro, quizá la gente diga, pues un gorrión me da igual, al fin y al cabo, un pájaro tan pequeño. Pues bueno, si supiéramos las toneladas de insectos que se comen estos pájaros, pues nos lo pensaríamos un poco más. Claro, luego nos quejaremos cuando venga el verano y vengan los mosquitos, que ya vienen mosquitos nuevos con otras enfermedades y otras cosas. Si no hay pájaros, no se comerán a estos animales, ¿eh? Y luego, pues igual en otro tipo. Entonces,
Claro, dice, es que los conejos están abundando mucho. Bueno, están abundando mucho pues porque se está acabando con los lobos, con las jinetas, con las águilas, con otros animales que se comían a los conejos. Pero claro, los cazadores y los dueños de los cortijos no quieren que haya animales de estos que se alimentan de conejos porque les quita la caza. Es decir, hay un choque ahí de intereses y al final pues lo que estamos viendo es que se está deteriorando muchísimo el medio ambiente y el equilibrio entre unas especies y otras. Entonces, no podemos dar por buenas estas acciones que supone el que se permita cazar animales que están en peligro de extinción, ¿no? Y que están en retroceso ya desde hace años las poblaciones. Algunas están llegando ya a límites que no se van a poder recuperar. Y otras muchas ya han desaparecido en España y en el resto de Europa. Así que no es moco de pavo el tema de tomarse interés por cualquier animal, por muy pequeño que sea, aunque sean los gorriones. Si tuviéramos tiempo, podríamos explicar lo que pasó en China con Mao Zedong cuando dijo que había que acabar con todos los gorriones porque se comían el trigo. Bueno, Fue una buena lección. no lo sabía, pero me suena a una barbaridad. Sí, muchos. Sí, sí, que tuvieron que. Vino una hambruna porque hubo tales plagas que acabaron con todas las cosechas. Entonces tuvieron que comprarle gorriones a Corea y a otros países para poder repoblar, porque fue un tal desastre el haber acabado con casi todos los gorriones, porque es que lo consiguieron, claro. Era una orden del gran timonel, del líder, y todo el mundo se dedicó a matar gorriones de una o de otra manera, como podía. Sí. Y Bueno, entonces vinieron otras plagas que se comieron mucho más trigo del que se comían los gorriones. ya, desequilibrio que se llama. Exactamente, por eso hablaba del equilibrio en Los, el medio, que los- es muy frágil y se puede romper por cualquier lado. Entonces ya se va a pique, ¿no? Ya, entonces unas especies suben mucho y otras desaparecen. sí, es cierto, los que somos de esos mundos que nacimos en el mundo rural, que vivimos allí años de juventud y de infancia, cuando volvemos en ocasiones a esos sitios notamos la gran diferencia de lo que había, de lo que volaba, de los pájaros, la cantidad de ellos que ya casi no se ven y otro tipo de animales que han desaparecido eh, por, bueno, porque ha cambiado Muchos, muchos, sí, sí. eso. Solo quizás los urbanitas que viven, han nacido y casi prácticamente su vida transcurre entre asfalto, cemento, vehículos y pues estas cosas no las noten o incluso lleguen a no interesarles. Dirá, esto a mí me la repampinfla, ¿no? Pero desgraciadamente está sucediendo. Bien, vamos con otro tema y acabamos con él en 5 minutos. En 5 minutos. Goodbye, Mr. Marshall. Aquí Bueno, entra. pues otro título de película dándole la vuelta, ¿no? Hubo un Bienvenido Mr. Marshall, gran película de Luis García Berlanga, Sí, donde se ironizaba o se ridiculizaba el entusiasmo que había levantado la llegada de los americanos a España y la ayuda que iban a traer y tal, ¿no? mm, Una decepción al final en la película. Y bueno, pues eso es lo que pasó. Lo de Mr. Marshall viene relacionado con un plan Marshall que los Estados Unidos pusieron en marcha después de la Segunda Guerra Mundial. sí, El nombre se debe a George Marshall, que era secretario de Estado de Norteamérica, ¿no? De Estados Unidos, y que esa ayuda se aprobó en 1948, duró hasta el 50 o 51, y fueron 13.000 millones de dólares de la época, que es mucho dinero, ¿no? La mayoría se lo llevaron Reino Unido, 26%, Francia, Alemania, total 18 países. Rusia y los nuevos estados que surgieron como satélites de la Unión Soviética, pues rechazaron esas ayudas porque pensaban que eran malintencionadas y no las querían. A España no se le metió en ese plan porque, claro, había estado simpatizando con Hitler y tal, y no se le ha ido. Pero sí que al cabo del tiempo, pues vinieron 500 o 600 millones, pero fue a cambio de que España, que aunque había estado con los perdedores de la guerra, Estados Unidos empezó a verla con buenos ojos
por el talante anticomunista del régimen franquista, evidentemente. Mm. Y entonces negoció para poner bases americanas aquí, ya sabéis, Rota, Torrejón, Zaragoza y no sé si hay alguna más, ¿no? Y a cambio le dio esa pequeña ayuda que fue simbólica. No sé si algún oyente se acordará de la leche en polvo que tomábamos en la escuela. Pues Yo, eso era gracias a esa ayuda de los americanos y poco yo, más. yo Es decir, la recuerdo la recuerdas y la he tomado, sí, y la has leche en tomado, sí, yo polvo. también. Bueno, pues es decir, fue una ayuda a Europa, pero interesada. Claro, la gente piensa que los americanos es que fueron los buenos que se sacrificaron y salvaron Europa, ¿no? En realidad, pues la guerra entraron ya casi al final, ¿no? Sí que el desembarco en Normandía ha dado para muchas películas, estuvo bien, ayudó evidentemente a adelantar el final del Tercer Reich, pero bueno, Europa y sobre todo la Unión Soviética habían hecho ya el trabajo más duro, ¿no? Y habían puesto las víctimas. Mm. Estados Unidos perdió 400.000 hombres, digamos hombres porque en aquella época todos los soldados eran masculinos, ¿no? Pero Europa perdió más de 60 millones de personas, ¿no? De víctimas mortales en esa guerra. Es decir, que Estados Unidos no solamente quiso ayudar a la reconstrucción, que por otra parte Europa ya la había iniciado y lo hubiera conseguido, ¿no? Sino que a cambio pues nos trajo su industria, sus productos comerciales, su modo de vida, su cultura. Luego además creó la OTAN para que le ayudáramos a acorralar a la Unión Soviética en esa guerra fría que mantuvieron durante tantos años. Mm. Es decir, que le salió muy bien. Estados Unidos a todas las guerras que va con intereses y saca provecho. Y eso lo estamos viendo también ahora con el tema de Ucrania, ¿no? Ahora Rusia, que era su enemigo principal, parece que ya no lo es tanto. Ahora lo aceptan como competidor al mismo nivel, quieren negociar un nuevo reparto del mundo con ellos y con China, y entonces a Europa le da la espalda y si te viene un acuerdo. Entonces, eh, Europa, que ha trabajado siempre a las órdenes o con la orientación de Estados Unidos, tanto en el plano militar como económico y político, pues ahora se ve sin orientación, es decir, no tiene un programa propio, no tiene unas políticas propias y podía ocupar un papel importante, pero si no hubiera optado, como parece que está haciendo, también por la vía del rearme, ¿no? Nuestro presidente dice que es seguridad, pero bueno, es rearme y es guerra y es ejército, son armas. Lo de seguridad es un eufemismo, ¿no? Y por tanto, pues Estados Unidos ahora cambia y de ahí que le haya dicho adiós Mr. Marshall, ¿no? Es decir, igual que vine, ahora ya no me interesa, ahora ya no se lleva lo de la globalización, ahora es el proteccionismo a mi propia industria y dentro de mi país ya no me interesa ir a otros sitios, porque en otros sitios también ya está subiendo los costos, porque los trabajadores pues, han empezado a conseguir salarios más altos en China y en otros sitios, en Indonesia, en fin, y luego además el transporte se ha encarecido muchísimo tanto por el aumento de los precios de los combustibles como por las guerras y los conflictos que hay pues, en el canal de Suez o en Yemen o por ahí, le dificulta mucho el transporte y eso ha encarecido pues, a todos los productos que antes se habían deslocalizado su fabricación. Entonces, ahora vuelve el proteccionismo y se ponen aranceles para cerrar los mercados pues, a la producción de su propia industria. Entonces, igual que vinieron, se van, han hecho un negocio absoluto, tanto con la Segunda Guerra Mundial, como lo han hecho en Yemen o en Libia o en cualquier sitio que han estado, solo van por imponer sus condiciones y sus mercancías. Ahora eso lo van a negociar con Rusia y a Europa pues le ha tocado el papel de volver a reorganizarse, pero hay un choque brutal de intereses y va a ser bastante complicado. Pero Europa podía ocupar un papel muy importante en esta sociedad del siglo XXI porque tiene una gran potencial cultural, económico, industrial y un poco una referencia de esa Europa que hemos vivido en otras situaciones de las libertades, de los derechos humanos y de la cultura libre y tal. Y es el papel que tendría que jugar.
no querer meterse a tener tantas armas como pueda tener Rusia o Estados Unidos, porque ese no es el camino. Ese es el camino de la guerra, de la destrucción y de la muerte, ¿no? Y eso no nos interesa como europeos, desde luego. Muy bien, Antonio. Pues yo creo que vamos a terminar con estas reflexiones y con estos apuntes que has hecho, porque no nos queda tiempo para Pues seguir. nada, pues otro día. Otro día contaremos Habrá ocasiones. y seguro que repetimos algunas de las que hemos. Sí, no, y que en otros programas, pues lo que nos quedaba va a salir porque también es de actualidad. Muy bien, pues nada, gracias por estar ahí. Ya nos haremos con tu libro como sea. Hombre, Ah, aunque sea robándolo, no pasa nada. no, hombre, no. Y si no, os lo regalo. Hay No, que, ya llevaré también a la radio para hay que la que gente ah, que conoce Radio Clara que pues, se pase por allí cuando pueda. bien. Hasta la vista, que vaya bien, Pues muy que bien, pues haya salud. un abrazo y un saludo a toda la audiencia de este programa y de toda la radio. Y enhorabuena por el aniversario vuestro también. Al final no hemos hablado ni de los 39 años de Al Margen ni de los 43 que precisamente el día 26 de marzo cumple Radio Clara. Pero en fin, lo hablaremos después, en otro momento. Tiempo va para celebrarlo. Sí. Ale, Muy bien, pues buenos salud, días. buenos días.